Me encanta el empoderamiento de la lactancia, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de empoderamiento. Soy la doctora Laura Vidal, soy oncóloga y bueno, este tema me apasiona desde hace mucho tiempo. He practicado en distintos países y muchas de las cosas que voy a comentar son cosas que yo he vivido personalmente en este país y también un poco poner en contrapartida, ¿no?, lo que he vivido en países anglosajones, ¿no?, un poco el cambio de cultura. Entonces, el empoderamiento es un concepto que no es nuevo, es un concepto que surgió en los años 70, era de aplicación a nivel educativo y ha sido solo recientemente cuando lo estamos viendo implicados en el ámbito de la salud. Y hoy realmente me voy a centrar en esto, ¿no? La definición es muy clara, hay un montón de definiciones, a mí me gusta esto. Esta dice que un paciente empoderado es un paciente con capacidad para decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas, con pensamiento crítico y sobre todo control sobre su propia vida. Es muy interesante para mí, ¿no?, el cambio que está suponiendo este concepto en el ámbito de la salud. Hasta ahora, y sobre todo en los países mediterráneos y latinos, tenemos un concepto de modelo de salud muy pasivo, ¿no? Todo por el paciente, pero sin el paciente, ¿eh? Hacer decisiones que toman los médicos y todos los responsables del tratamiento, pero muchas veces sin implicar, ¿no?, en las decisiones a este paciente. Esto yo lo he vivido en propias carnes, porque muchas veces pues, se decide en comités decisiones médicas sin tener a este paciente involucrado en estas decisiones, ¿no? Es importante tener en cuenta que se tiene que responsabilizar también al paciente en muchas de las decisiones que tomamos los médicos. Y esto, como lo estamos viendo actualmente más en la práctica clínica, está suponiendo un cambio de rol, ¿no?, y de modelo sanitario. El rol, quiero decir que el paciente se está convirtiendo en un paciente mucho más activo, ¿no?, respecto a la gestión de su propia salud. Y voy a poner un poco de ejemplos para ver cómo han ido cambiando en estos últimos años, ¿no? El primer modelo que teníamos es el paciente, en que la salud de este paciente está en las manos de los otros, ¿no? Todo para el paciente, pero sin el paciente, ¿eh? El paciente es el centro, ¿no?, de atención, pero él no decide nada. Otra gente toma las decisiones. Pasamos a un modelo más céntrico, que es el que probablemente estamos viviendo en nuestra sociedad actualmente. El paciente está en el medio, todos los artífices de las decisiones de salud están al lado, evidentemente todo el mundo está volcado en el paciente que está en el centro, y el paciente, aunque dice algo, probablemente no tiene, ¿no?, el mismo nivel de interlocución. ¿Qué estamos viendo y qué queremos conseguir cuando hablamos de empoderamiento? Pues una cosa que ya está pasando en los países anglosajones, donde yo he practicado también oncología, y es cuando hablamos de un paciente experto, un paciente activo, aquel que es capaz de interlocutar, el que tiene, ¿no?, las propias armas de gestión, herramientas para poder tratar, ¿no?, su enfermedad y tomar decisiones una vez recibe la información. ¿Qué es lo que ha cambiado para que haya esta evolución, este proceso? Una cosa básica, que es el conocimiento, ¿no? Tenemos que tener estos pacientes, ¿no? Un paciente será capaz de decidir y de gestionar su propia salud cuando esté informado realmente, ¿no?, pues de su diagnóstico, de los tratamientos y de su pronóstico. Lo que decimos que el poder de la información, ¿no? Un paciente empoderado es aquel que tiene información, ¿no? Tiene que tener todas las nociones suficientes para entender la enfermedad y el tratamiento. ¿Y quién es responsable de esto? ¿Cómo vamos a hacer que este paciente, ¿no?, consiga todo este conocimiento? En principio, correspondería a los profesionales de la salud, ¿no? Es el que tiene la relación personal con el paciente y el médico sería capaz de poder transmitir, el médico y cualquier personal sanitario que esté involucrado en el tratamiento de este paciente, de poder explicar exactamente pues, el diagnóstico, el tratamiento y todo lo que implica, ¿no?, el proceso de esta enfermedad. Pero ¿qué pasa actualmente? ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? Pues hay un cambio de modelo de sociedad. El individuo o el paciente ya no solo intercomunica, ¿no?, con el médico, sino que hay otras fuentes de información, nuevas formas de comunicación. Internet, las redes sociales y evidentemente ahora encontramos pacientes que vienen con libros, folletos, preguntas porque han visto en internet, han mirado en redes sociales, en forums y vienen cada vez más informados y esto ha obligado al médico también a hacer un cambio de actitud, ¿no? El médico muchas veces ya está preparado y es verdad que hay médicos que aún se molestan cuando el paciente, ¿no?, viene con toda esta información. Es un cambio de relación, ¿no? Pero nos vamos a tener que ir adaptando porque este es el modelo, ¿no?, que viene y es el modelo que va a transformar la sociedad.
Más o menos, estos son unos datos recientes del 2016 para ver, ¿no?, cuánta, ¿no?, de una base de 5.000 individuos, qué porcentaje utilizan Internet para hacer preguntas sobre salud, ¿no? Y aquí sabemos que hasta un 60% de los pacientes miran Internet para buscar preguntas sobre salud, sobre la enfermedad, sobre diagnósticos, sobre tratamientos, o sea, gente muy activa, ¿no? Y este porcentaje es mayor en aquellos que son internautas, ¿no? Una generación que son muy afines, ¿no?, a utilizar el Internet. Por lo tanto, vemos que hay mucha gente que está buscando información, probablemente porque mucha de esta información, no la reciben de las consultas, o porque muchas veces estas consultas, la información que damos es mucha, se tiene que gestionar en muy poco tiempo y es importante que a lo mejor ellos necesitan una extra lugares para buscar esta información que a lo mejor no han entendido, ¿no?, en la consulta clínica. Es lo que llamamos el e-paciente, ¿no? Es un paciente que, aparte de navegar por Internet, es un paciente mucho más activo en las redes sociales. Muchas veces, por no sentirse solo, por sentirse acompañado o compartir la experiencia, se unen a muchas redes sociales. Y esto lo vemos porque la mayoría de las asociaciones actuales, y no solo hablo de cáncer, de cualquier enfermedad, tienen presencia en redes sociales. Facebook, Internet, Twitter, ¿no? Y vemos que la gente realmente utiliza, ¿no?, estas asociaciones y estas redes sociales. Y hoy, como vemos, ¿no?, y esto es un claro ejemplo, pues cada vez hay más dispositivos, ¿no?, para autogestión de la salud. Las bandas para ver la tensión, la diabetes, sobre todo también para ver la frecuencia cardíaca cuando haces ejercicio. Cada vez la gente nos estamos acostumbrando a utilizar dispositivos también para poder controlar, ¿no?, de una manera mucho más autónoma nuestra salud. Y como digo, ¿qué implica esto del empoderamiento? Sobre todo, ha implicado una cosa, y esto se habla mucho entre los médicos, que es un cambio de modelo. Es un cambio de modelo menos paternalista, ¿no? En principio, queremos que el paciente participe a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es la recuperación de la persona, ¿no? Esta es mi salud, yo puedo decidir con la información que recibo qué es lo que quiero hacer. Y esto, que yo creo que empezamos a hacer en la consulta clínica, va a tener un feedback positivo, porque nosotros vemos que aquel paciente que es informado y que realmente lo ponemos en el mismo modelo de discusión sobre la enfermedad, vemos que esta gente se hace más autónoma, tiene más empoderamiento, tolera mejor las noticias, los malos efectos secundarios, todo se vuelve en un círculo positivo. ¿Y cuáles son los beneficios de tener un paciente mucho más informado, mucho más activo, mucho más responsable, ¿no?, de la gestión de su enfermedad? Somos capaces de personalizar los tratamientos. Yo siempre digo lo mismo, no todos los pacientes los tenemos que tratar, y todo lo que tú puedes exigir a un paciente, decir, tienes que perder 1.500 calorías al día. Probablemente no podemos poner en el mismo saco a todos los pacientes. Habrá gente que se podrá responsabilizar de perder tanto peso y habrá gente que no. Habrá gente que podrá decir, no voy a comer nada en sal, y habrá gente que no. Esto es importante saberlo porque así podemos nosotros también, los médicos, ¿no?, flexibilizar estos tratamientos. Tienes mucho más aceptación de la enfermedad. Esto es muy importante, sobre todo a nivel del cáncer. Nosotros en este país hemos tendido a esconder esta enfermedad, ¿no?, las enfermedades graves, no solo el cáncer, pero otras enfermedades. Muchas veces pensando que era un bien para los pacientes, los familiares nos pedían, por favor, no le diga nada, no le decíamos nada, pero al final, a mí esto lo reflejo en un libro que escribí hace unos años, estos pacientes sabían lo que tenían. Porque por mucho que intentemos engañar, no son tontos, van a las consultas y ponen oncología, les ponen un tratamiento que saben que es quimioterapia porque les cae el pelo, o sea, por mucho que se intenten autoengañar, al final los pacientes saben que tienen una enfermedad grave. Visto esto, aquellos pacientes que saben lo que tienen, al final aceptan más la enfermedad que tienen y la viven de una manera mejor. También se adhieren más al tratamiento. Una persona que sabe lo que tiene y lo que corre su salud el riesgo si no hace el tratamiento, hace este tratamiento. Tiene menos riesgo al error. Y esto es una tontería, pero aquel paciente que sabe que cuando va a entrar un quirófano el que le tienen que operar es la pierna derecha, probablemente 4 ojos bien más que 2, ¿no? Probablemente si sabes que eres alérgico al ibuprofeno y vas a un hospital, tú puedes controlar de esta manera qué es lo que te están dando también en los hospitales. Efectos positivos en su recuperación. Aquellos pacientes que tienen más autonomía se recuperan mejor de todas las enfermedades. Y una cosa que parece una tontería, pero es que en muchas enfermedades los pacientes están fuera de la sociedad, dejan de trabajar, los pacientes están en casa muchas veces deprimidos. Aquellos pacientes que
muchas veces saben lo que lo tienen, y les haces partícipes y responsables de su enfermedad, tienen más posibilidades de seguir integrándose en la sociedad. Y sobre todo, y aunque a mí no me gusta hablar de dinero, se puede aligerar el sistema sanitario. ¿Por qué digo esto? Lo digo sobre todo por las enfermedades crónicas, ¿no? Sabemos que no se tiene que fumar, sabemos que no se tiene que comer con muchas grasas, pero hasta que no corresponsabilizas a un paciente le dices, mira, tienes que hacer esto, 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 esto para cuidarte, esto al final a la larga va a repercutir en el sistema sanitario, porque no vamos a gastar tanto dinero, ¿no?, en todos estos problemas que se pueden evitar desde la prevención. Pero hay retos del empedramiento, ¿no?, de dar este conocimiento y esta gestión de a los enfermos. Lo primero es, el profesional, que yo digo que es el médico en este caso, se tiene que asegurar que el ciudadano o el paciente entienda correctamente la información y que sabe utilizarla de manera adecuada. ¿Cómo se educa al paciente? Evidentemente esto es importante porque las consultas actuales en este país y en muchos países son muy cortas, son de 15, 20 minutos, 5 minutos en los ambulatorios. Claro, el tiempo que es necesario para invertir en un paciente, pues se tiene que hacer desde el principio. El segundo es, la confianza genera responsabilidad. Es muy importante al paciente decirle, mire, nosotros vamos a estar en su cuidado, pero a cambio usted tiene que dejar de fumar, tiene que tomarse su medicación, tiene que hacer deporte. ¿Cómo logras el compromiso del paciente? Y la tercera, y esta me gusta mucho porque es una de las razones por la que nosotros hemos creado nuestra asociación, es que un paciente competente en el uso de las tecnologías es un paciente conectado. Pero eso no siempre quiere decir que es un empoderado. ¿Cómo se gestiona la información que reciben, ¿no?, sobre todo a través de Internet? Un poco ejemplo de las dos primeras. ¿Cómo podemos educar a los pacientes y cómo podemos hacer copartícipes, ¿no?, de esta responsabilidad? A mí me gusta este test, que es el test del paciente empoderado. Yo creo que todos los que nos dedicamos a ver pacientes, y yo solo digo médicos, personal sanitario, ¿no?, tendríamos que pasar este test cuando los pacientes salen de nuestra consulta, ¿no? Si el paciente entiende, son 4 preguntas que son básicas, ¿no? ¿Ha entendido?, ¿no? Le tienes que preguntar al paciente. Y muchas veces en Inglaterra, donde yo practiqué, esto se hacía, ¿no? Cuando acababas la consulta, de explicarle todo, antes de que el paciente se fuera, entiende lo que le acabo de explicar, entiende su estado de salud y el efecto de la enfermedad, y muchas veces les hacía repetir para ver realmente si lo habían entendido. Segundo, si se siente capaz de participar en la toma de decisiones, ¿no? Si es un paciente que va a estar comprometido. También los pacientes tienen el derecho de decir, yo no quiero corresponsabilizarme, yo no quiero saber nada, ¿no? Yo derivo todo, ¿no?, en usted, doctor, porque esto, pues hay una generación de pacientes, de gente que aún no quiere, ¿no?, este empedramiento. También se tiene que aceptar. Se siente capaz de tomar decisiones informadas, entiende la necesidad de hacer los cambios necesarios en su estilo de vida, es capaz de desafiar y hacer preguntas a los profesionales de la salud, toma la responsabilidad de su salud y busca activamente la atención solo cuando sea necesario, y busca activamente, evalúa y hace uso de la información que obtiene de diferentes fuentes. Esto, que parece muy sencillo, es muy complicado de entender, y por eso aquí en España, y en otros sitios, pero en España también lo estamos haciendo, es crear escuelas para pacientes, ¿no? Hay distintos hospitales que están creando, y asociaciones, escuelas para pacientes, ¿no?, para que realmente, ¿no?, podemos empoderar, ¿no?, explicar algunas de las cosas que estos pacientes o los pacientes tienen que hacer cuando van a la consulta, y el tipo de relación que pueden tener con los pacientes, y también dotarlos de conocimientos. Y esta segunda que he dicho, que es una de las razones por la que hemos creado nuestra asociación, es cómo se busca la información sobre la salud. Como he dicho, había un 60% porcentaje, ¿no?, 60% de pacientes que buscan temas de salud en Internet, pero hemos visto que el 85% lo hacen a través de un buscador, como Google, ¿no? Realmente hay pocos, o hay poco acceso a esas páginas que probablemente donde podríamos encontrar más información de calidad, ¿no? Esa es la razón por la que muchas veces hay muchos forums. A mí, bueno, pues me dan un poco de pánicos los forums, y me dan pánicos ciertas páginas web. No hay una legislación para esto, se dicen muchas tonterías en las páginas web, algunas cosas se dicen bien, pero se dicen también muchas tonterías, y es importante que los pacientes puedan llegar, ¿no?, a estas páginas de calidad, ¿no? Pues por eso estamos creando Helping Cancer Net, que es una página donde hay vídeos, ¿no?, con profesionales, con conocimientos, con información veraz. Por último, también esto significa un cambio político. Hace un par de años nos reunimos en Europa
porque hay mucho interés en que la gente empiece a tener más control de su salud, sobre todo por la prevalencia que vamos aquí en Europa sobre el envejecimiento, ¿no? y la calidad de vida, ¿no? Las enfermedades crónicas, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, las enfermedades mentales y cómo, ¿no?, los pacientes, ¿no?, pueden tener un papel muy importante en la prevención para esto, ¿no? Se están creando asociaciones, hay una asociación que es la Academia de Pacientes Europea, donde hay un montón de pacientes que se reúnen y no solo opinan, ¿no?, sobre qué puede hacer el paciente a la hora de prevenir, sino también toman parte en las decisiones de fármacos, ¿no?, que se pueden aprobar, cuáles son, por ejemplo, las enfermedades relevantes en que Europa tiene que investigar. Y esto realmente sí que es un ejemplo de empoderamiento, ¿no?, cuando los pacientes, ¿no?, pueden hablar de tú a tú, pueden tomar también decisiones a la hora, ¿no?, de gestionar una mejora para la sociedad. Y esto es un ejemplo del País Vasco, porque realmente ahí mandan mucho los números, tienen un buen control del gasto para ver, y es una cosa que pasa en Europa, va a pasar en España, ¿no? Y es como veis, ¿no?, que a medida que aumenta el número de enfermedades crónicas, de 0 a 6, 7, 8, 9, pues vemos cómo el coste, ¿no?, sanitario se dispara. Y esto evidentemente pues es un problema, ¿no?, porque como he dicho, ¿no?, es un envejecimiento de la población en Europa y alguien va a tener que pagar, ¿no?, por todos estos problemas de salud. Y por último voy a acabar y cómo se pone esto en la práctica, ¿no? Porque está muy bien el empedramiento, está muy bien todo lo que estamos diciendo, pero ¿cómo se pone? Bueno, primero hay que ver un cambio de paradigma en el sistema de salud, ¿no? El sistema paternalista se ha abandonado y esto evidentemente lo está cambiando la misma sociedad, ¿eh? La gente que empieza a ir de nuestra generación a las consultas médicas nos están pidiendo otra manera de ser tratados, ¿no? Nos piden más información. Probablemente los médicos vamos a tener que formarnos también en esto, entender exactamente este cambio, ¿no? Pero es una cosa que va a venir. O sea, la misma sociedad es la que está haciendo, ¿no?, a cambiar el sistema. Desde el punto de vista más práctico, a nivel de los hospitales, a nivel de organismos de salud, se tiene que diseñar un modelo de cuidado mucho más basado en el apoyo al autocuidado y la toma de decisiones informadas. Por ejemplo, ¿no?, cuando tú vas a hablar una consulta, tus preferencias. No, mire, pues yo soy incapaz de dejar de fumar, yo voy a beber una cerveza al día, yo no quiero quimioterapia, como me pasó a mí, porque soy pianista y la quimioterapia me puede dañar los nervios, y tuvimos que aceptar que esta paciente tenía derecho a no recibir quimioterapia porque no quería perder los nervios y que no significaba que ella no entendía exactamente lo que era la enfermedad. Esto tiene que ser realmente un sistema mucho más flexible y tiene que estar discutido de una manera conjunta desde el principio. Los pacientes empoderados entienden mejor cómo navegar en todos los actores del sistema, desde la familia, los médicos, las aseguradoras, los farmacéuticos, y esto realmente es importante porque muchas veces no necesitan tantas consultas, no necesitan venir tanto a los hospitales, son personas mucho más autónomas. Pero falta medir cuál es el valor añadido. Al final todo se reduce exactamente qué vamos a ahorrar con esto. Evidentemente vamos a tener que invertir al principio porque se necesita un proceso de conocimiento, pero al final esto va a tener que haber un estudio económico ligado. ¿Esto realmente significa que en 10, 15, 20 años vamos a tener menos gasto sanitario? ¿Los pacientes van a vivir mejor? ¿Van a trabajar durante más tiempo? Y esto es lo que realmente falta, ¿no? Y los gobiernos están poniendo las pilas o deben ponerse las pilas para realmente ver cuál es la ganancia, ¿no?, del empeoramiento de los pacientes. Y por último, converger la tecnología y la sanidad, ir hacia una e-salud. Me parece increíble que aún no tenemos las historias o los historiales médicos compartidos aquí, ni en un ambulatorio ni en un hospital, pero muchas veces yo creo que se tendría que hacer mucho más hincapié en mirar estas páginas de Internet, en pedir que estas páginas de Internet sean certificadas, como nuestra, por ejemplo, página web, y probablemente en un futuro, ¿no?, si queremos realmente llegar a una sociedad donde todo o casi todo lo podamos hacer a través de redes sociales o Internet, evidentemente tiene que haber algún policía, algún tipo de medida, ¿no?, en que esto podamos controlarlo. Y aquí acabo. Muchas gracias.